Hola, soy Alba Abete, profesora de la Universidad de Salamanca, coordinadora del grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas y coordinadora del proyecto de innovación docente Implica 6, que será del que voy a hablar hoy y del que expondré algunos de los resultados que hemos obtenido. El proyecto de innovación Implica 6, colaboratorio del grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas, está financiado por la Universidad de Salamanca en su marco de convocatoria de ayudas a los proyectos de innovación docente. Como se imaginarán, yo soy únicamente la cabeza visible aquí, pero en el proyecto participamos un total de 7 docentes del área de Filología Románica del Departamento de Lengua Española de la USAL. Vamos ya por la sexta edición de este proyecto, que fue concebido por el anterior coordinador del grado como un espacio para facilitar el diálogo con el alumnado de los 4 cursos y sobre todo para tratar de crear vías para que el alumnado se involucre en el desarrollo del título, que participe activamente en la toma de decisiones y en la organización de eventos, para lograr así que todo el proceso formativo permita responder tanto a sus necesidades como a las necesidades del mercado laboral actual. El proyecto, por lo tanto, tiene una concepción amplia que abarca todos los aspectos relativos al desarrollo del grado y que se focaliza en los 4 ámbitos de actuación principales que pueden ver en pantalla y en los que por falta de espacio no me voy a detener más, ¿no? El plan de estudios, la movilidad, formación y otros recursos y promoción del grado. Aunque el marco del proyecto es más amplio, como han podido ver, en esta comunicación vamos a presentar 3 de las acciones que hemos desarrollado durante este curso académico 2022-23. En concreto, se trata de la introducción de la metodología del aprendizaje basado en proyectos, la salida de campo como método de aprendizaje y también un taller extracurricular de elaboración de trabajos académicos que hemos llevado a cabo durante este curso. Se han seleccionado estas 3 actividades básicamente porque son muy complementarias y porque han tenido resultados muy buenos y un impacto muy positivo en la formación del alumnado, como veremos, ¿no? En primer lugar, voy a hablar un poco de la introducción del proyecto de curso como método de aprendizaje, como metodología de enseñanza. Este era el primer año en el que se introducía esta metodología, por lo que decidimos llevarlo a cabo únicamente en el segundo curso del grado, para ver, bueno, su funcionamiento, los resultados y las posibilidades reales, efectivas, de ir extendiéndolo al resto de cursos de manera progresiva. La metodología de aprendizaje basada en proyectos es una metodología ampliamente conocida y por eso no me voy a detener aquí a explicar en qué consiste. Sí explicaré que el objetivo de esta acción era que el alumnado desarrollase un pequeño proyecto coordinado entre 2 de las asignaturas principales del grado, que son impartidas por 2 docentes que participamos en este proyecto de innovación docente. Previamente al inicio del proyecto se ofrecieron varias opciones de trabajos que podían desarrollar. Finalmente, y de manera totalmente conjunta, a partir del diálogo, decidieron realizar un pseudoatlas de la variación lingüística existente en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, al que ellos mismos denominaron Atlas Lingüístico Filousal. La realización de este proyecto permitía poner en valor los atlas lingüísticos, emplear metodologías de recogida de datos lingüísticos y de estudio de la variación lingüística y también desarrollar una serie de competencias de carácter transversal. Este proyecto se realizaba conjuntamente por toda la clase, como hemos dicho, que trabajaba por grupos. Cada grupo debía seleccionar una serie de fenómenos lingüísticos que serían objeto de estudio y previamente informarse sobre la posible variación que podían encontrar, buscar métodos de recogida de datos adecuados para cada fenómeno, de tal manera que se obtuviesen respuestas lo más naturales posibles, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una de esas decisiones y avances será compartida después con el resto de compañeros, que debían entender perfectamente por qué se habían seleccionado esas variables y no otras, cuál era el método que debían emplear para obtener esos datos, puesto que el cuestionario final iba a ser empleado por todo el alumnado en la recogida de datos final. En el diseño que hicimos de la actividad, los datos obtenidos, después de ser procesados, serían expuestos en la facultad, era la última parte del proyecto. Por diversas razones de tipo personal, esta última parte del proyecto no se pudo llevar a cabo, pero sí hicimos el resto de la actividad. ¿Y cuáles han sido los principales resultados que hemos obtenido? En primer lugar, ha supuesto el aprendizaje de técnicas y de metodologías de investigación aplicadas al estudio real de la lengua y de la variación lingüística, ¿no?
por otra parte, ha favorecido la capacidad crítica de debate y de defensa argumental. ¿Por qué? Porque el alumnado, como hemos comentado, tenía que trabajar por pequeños grupos en los que tenían que tomar una serie de decisiones sobre en qué aspectos lingüísticos centrar la investigación y después exponer ante el resto de compañeros y compañeras las razones por las que esos rasgos eran pertinentes, ¿no? Esto exigió, además, que tenían que indagar en esas cuestiones lingüísticas y gramaticales que habían decidido estudiar y en cómo obtener los datos que necesitaban. También se han afianzado los conocimientos teóricos e historiográficos, ¿no? Al tener que realizar ellos mismos el diseño de los cuestionarios de recogida de datos, les permitía recordar algunos aciertos y errores de los atlas lingüísticos de referencia clásicos que se habían visto en las clases teóricas. Se ha desarrollado también la capacidad de trabajo autónoma por parte del alumnado, que ha tenido que buscar información y resolver problemas tanto individualmente como en equipo. Y además, la elaboración de este proyecto ha sido muy motivadora, tanto para todo el alumnado, que ha visto cómo poner en práctica sus conocimientos teóricos y las habilidades adquiridas a lo largo del grado, y que veía este proyecto como un producto propio. Los resultados de este método se evaluaron a través de la propia experiencia en el aula y del diálogo con el alumnado. Pero además, podemos decir aquí que en las encuestas de satisfacción de las asignaturas se valoró muy positivamente tanto las tareas como los recursos didácticos empleados para el aprendizaje, con notas que rozaban el 5 sobre 5. No obstante, no puedo negar que esta metodología también plantea algunas dificultades, ¿no? La principal es el consumo de tiempo que es necesario invertir en el aula y fuera del aula, y por lo tanto la carga de trabajo adicional para el docente, no tanto para el alumnado si esto se planifica bien, ¿no? Y aunque es fácilmente solucionable, también puede suponer un problema la falta de regularidad de asistencia a clase de una parte del alumnado que pueda comprometer el desarrollo del proyecto. Pero queremos destacar algunos aspectos que son muy positivos. Por una parte, hemos logrado la participación efectiva del alumnado y una alta implicación en el desarrollo del proyecto, ¿no? El alumnado tenía un interés muy alto por avanzar y por ver los resultados de esto que estaban creando ellos mismos, y además quiero decir que es muy satisfactorio ver el avance del trabajo del alumnado y establecer un diálogo directo entre el alumno y el docente. La siguiente actividad que vamos a presentar es la salida de campo. La salida de campo en este caso está pensada para todo el grado y como una formación optativa. Es una metodología que en nuestro grado está ya totalmente consolidada, gracias tanto a las ayudas proporcionadas por nuestra universidad como, sobre todo, gracias a la implicación del profesorado, concretamente del anterior coordinador del curso, del grado, que es quien gestiona todos los años esta salida. En este curso participaron 21 estudiantes de los 4 cursos del grado y consistió en una visita al archivo capitular de la Catedral Primada, a la Escuela de Traductores de Toledo y a la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. Son 3 instituciones que responden a modelos distintos pero complementarios de la salvaguarda del patrimonio bibliográfico español, ¿no? A través de las visitas guiadas se expuso la historia de cada una de estas instituciones, su evolución y su papel en la conservación y difusión de los fondos manuscritos impresos tanto de la etapa incunable, es decir, anterior al siglo XVI, como de la postincunable. Así, por ejemplo, en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha visitaron la colección lorenzana, que tiene su origen en la Biblioteca reunida por el cardenal Lorenzana, de ahí su nombre, con más de 400 incunables, es decir, obras impresas en el primerísimo periodo de aparición de la imprenta. Y en el archivo de la Catedral de Toledo, el alumnado pudo conocer la historia de la institución y acceder a una muestra de los fondos. Aquí les llamó especialmente la atención poder ver uno de los autógrafos, es decir, un escrito hecho a mano por el propio Boccaccio del siglo XIV. La experiencia tuvo también un impacto muy positivo tanto en el alumnado como en el profesorado, no solamente por el componente académico obvio, sino también porque creó un agradable clima de convivencia. Evaluamos esta experiencia por medio de las 2 vías que empleamos habitualmente, por una parte a través del propio diálogo con el alumnado en las reuniones de control y también a través de un formulario online anónimo. Aunque la participación en este formulario online fue mucho más baja de lo que nos gustaría, sí que queremos compartir
dos de las opiniones más elaboradas que hemos recibido. La primera de ellas dice que le ha parecido una experiencia diferente de ver el contenido que se trata en las clases y que permite ver determinados lugares que fuera del ámbito universitario no se habrían visto. Además, bueno, pone de relieve que está esperando con ansias las salidas de campo de cuarto. La segunda persona del segundo curso indica que la experiencia es muy entretenida e interesante y que es algo que no esperaba poder hacer en la universidad. Con esa salida ha podido ver otra cara de la filología, que no está solo en aprender en clases, sino también ver qué más hay allá, y qué futuro podría escoger sabiendo cosas que por mi cuenta me costaría encontrar. Es decir, las valoraciones son siempre muy positivas. Y finalmente, la última actividad sobre la que vamos a hablar es la del taller de elaboración y exposición de trabajos académicos. Se trata de un taller de carácter extracurricular y de carácter también transversal y muy práctico. Estaba destinado a todo el grado y la participación era también voluntaria. En este curso la participación fue bastante más baja de la que esperábamos, pues solamente participaron 13 alumnos, a pesar de que se trataba de un taller que ellos mismos habían demandado, ¿no? Y es que, a pesar de que uno de los aspectos más importantes en el ámbito universitario es el de saber elaborar y exponer un trabajo académico, no siempre encontramos el nivel esperado en nuestro alumnado. Supongo que esto es compartido con otras titulaciones. El taller se realizó en 5 sesiones presenciales, en cada una de las cuales se trataron contenidos relativos a la construcción de textos, estructura y exposición textual, cómo referenciar y citar bibliografía, cómo exponer los contenidos en las presentaciones orales, ¿no? A lo largo de todo el taller se hizo un esfuerzo porque el alumnado trabajase con casos prácticos reales que permitiesen conocer diferentes estrategias de construcción textual y comprender la importancia de estructurar bien un trabajo y también de presentarlo de acuerdo con unos mínimos estándares de formato. Y en la parte correspondiente a la exposición oral se profundizó en los pros y los contras del uso de diferentes herramientas, así como en los errores comunes que deben evitarse y en consejos para que una presentación oral resulte efectiva. La sesión final se destinó a la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante el curso, de tal manera que el alumnado debía hacer un simulacro de presentación de su TFG. La finalidad de esta parte, la finalidad real última, era que el alumnado ganase más seguridad de cara a la exposición oral del trabajo del TFG, que este año se introducía como una parte obligatoria en el sistema de evaluación. Los resultados generales del taller fueron muy buenos y el alumnado lo valoró muy positivamente, tal y como se muestra en los resultados del informe de satisfacción. Pueden ver en pantalla los gráficos relativos a la utilidad y a la recomendabilidad de este taller. En el primer caso ven que más de un 57% del alumnado considera que ha sido muy útil y más de un 71% del alumnado recomendaría realizar este taller al resto de compañeros del grado. En conclusión, podemos decir que la experiencia de este proyecto de innovación ha sido muy satisfactoria, a pesar de que ha habido algunas dificultades que hemos tenido que salvar y a pesar de la carga de trabajo que se incrementa, sobre todo cuando tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Gracias a los cambios que se han introducido, la mayor parte del alumnado se ha sentido muy motivado a participar activamente en el desarrollo del grado, que es el principal objetivo que persigue nuestro proyecto. Con respecto a las actividades, podemos decir que estas que hemos presentado, que sitúan al alumnado como actor activo del propio proceso formativo, han resultado todas muy satisfactorias y han sido valoradas muy positivamente por el alumnado. Estas actividades han permitido introducir de manera práctica nuevas técnicas de investigación que no es posible abordar desde los métodos de enseñanza más tradicionales, que sitúan al estudiante como sujeto pasivo. También ha mejorado la autonomía del alumnado, la capacidad de trabajo en equipo y de resolución de conflictos y problemas, la capacidad de debate, de defensa argumental, etc., ¿no? Y finalmente también se han creado espacios de convivencia en diferentes contextos, lo cual ha contribuido a mejorar la comunicación entre el alumnado y el profesorado y a consolidar el papel de la universidad como un espacio de diálogo y de apertura a la crítica constructiva y al debate, que no es menos importante. Esto es todo, muchísimas gracias. Aquí tienen mi contacto para lo que necesiten. Gracias.